¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a revisar de una forma muy sencillita y básica los axiomas de los espacios vectoriales, es decir, las reglas que nos van a indicar si algo cumple para ser un espacio vectorial o no. Entonces, bueno, como habíamos visto en el episodio anterior, en el video anterior, hay dos operaciones que se hacen con los vectores y que también se aplica para los espacios vectoriales, que son la adición de vectores y la multiplicación por escalares. Y recuerden que en esto de espacios vectoriales realmente podemos tener cualquier tipo de objeto matemático, desde una ecuación, una función, matrices, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar. Si un espacio vectorial cumple los 10 axiomas, o que en otras palabras más sencillas serían reglas, bueno, pues entonces se va a hacer efectivamente que es un espacio vectorial. Estas reglas se deben de seguir para todos los vectores, que los van a ver con negritas y llevan las letras, las últimas del abecedario, que serían U, V y W. Y en B es vamos a decir que es la letra designada para un espacio vectorial, entonces por eso la vamos a ver en mayúsculas para todos los escalares, y aquí vamos a ocupar las primeras letras del abecedario. En este caso tenemos C y D, que pertenece a los números reales, y aquí les dejo una imagen nada más para que recuerden lo que veíamos en el video anterior en cuanto a la suma de vectores. Y aquí ahorita están viendo algunas operaciones, que si va primero la U más B más W, que es lo mismo que resolverlo de esta forma, eso forma parte efectivamente de los axiomas. Entonces aquí ahorita me voy a hacer para atrás en la presentación para que ustedes le puedan tomar una captura de pantalla a lo que son los diferentes axiomas. En varias referencias van a encontrar que a lo mejor nada más les escriben 8 o 6 axiomas, pero en las definiciones incluyen estas, el 9, la 10 y también, por ejemplo, la 1 y la 2 como partes separadas, que son lo que les he comentado, que la suma se hace una suma de vectores y hay multiplicación por escalares. Entonces, bueno, ya si tienen la captura de pantalla, pues ahora sí vamos a seguir primero con los ejemplos que a lo mejor nos pueden dar más luz en esto, y van a ser ejemplos donde no se cumplen los campos vectoriales. Entonces aquí tenemos el primero, donde dice que si es B, o sea, recuerden que tenemos la definición de la letra mayúscula B para un campo vectorial, y aquí están dos coordenadas que tenemos en este vector, que va a ser X y nos dice que si para X y Y, que las dos sean positivas, déjenme, voy a cambiar aquí, ahí está, y le ponemos una coma para que se separen. Tanto X como Y tiene que ser mayor o igual a 0, y se pregunta si es un espacio vectorial. Entonces, para poder visualizar mejor esto, pues les dejé aquí una gráfica, y en esta gráfica vean cómo lo que se va a cumplir donde la X es positiva y la Y es positiva, pues es justamente en el primer cuadrante. Así que, bueno, vamos a probar con el axioma 1, donde dice que la suma de los vectores nos va a dar otro vector. Entonces aquí sí podemos sumar y tenemos un vector que efectivamente se encuentra por los números que escogí, están aquí en este primer cuadrante. Entonces sumamos 2, 4, que sería correspondiente al número 2 para el eje de las X y el 4 para las Y. Y ahí está, primer cuadrante. El 1 de el eje de las X otra vez con el 2. Y bueno, ese resultado nos va a dar 3,6, que está efectivamente ahí en el primer cuadrante. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un escalar, por ejemplo, como un -1? Y multiplico ese mismo vector 2 y 4, pues ahora me va a dar que lo tengo en -2 y en -4, que eso sería aquí abajo, para la X -2, para la Y -4, entonces sale fuera de lo que yo había definido como un espacio vectorial. Entonces esta definición no cumple con el segundo axioma, y pues ahí miren, ya ni para qué probar todos los demás. Entonces ahora vamos a otro ejemplo. ¿Qué tal que tenemos que una definición que dice, mientras la multiplicación de X ya sea positiva, esto es un espacio vectorial, y se va a cumplir ahora para el primer cuadrante, porque aquí si los dos son positivos y a la hora de multiplicarse pues nos va a dar, recuerden, aquí me faltó aclarar que cuando es mayor o igual a 0 es positivo,
Entonces, aquí en esta parte se hacen positivos los dos y en la parte de abajo también se van a hacer positivos porque estoy trabajando con dos números negativos. Entonces, si hago la multiplicación va a ser menos por menos más y se va a cumplir. Entonces, ahí tenemos ya nuestros dos cuadrantes donde se cumplen la condición al menos de la definición. Ahora vamos a probar con el axioma 1 que dice que la suma de dos vectores nos debe dar un vector que en este caso esté en alguno de los dos cuadrantes, pero aquí ven que escogí, por ejemplo, el número menos 2, menos 4 que va a estar aquí abajo y el 1, 6 que va a estar en la parte de arriba. Cuando se suman, pues me va a quedar que está en menos 1 y 2. Y menos 1 y 2, menos 1 de las X va a quedar aquí y el 2 positivo de este lado. Entonces quedaría en el segundo cuadrante, por lo que ahí ya no se cumple. Pero de todas formas, les quise mostrar aquí el axioma número 2, donde dice que si multiplico por un escalar, pues me debe de dar igual en el mismo caso en alguno de los dos cuadrantes donde yo definí el espacio vectorial. Pero vean cómo si escojo el menos 1, aquí en este caso pues me va a dar positivo si corresponde. Y para este caso donde es menos 1 con algo que está en el primer cuadrante porque son dos números positivos, también me va a regresar como resultado pues algo que está aquí cuando hay dos números negativos. Entonces en esta parte también se cumple, pero pues miren, como ya en el primero no resultó verdadero, esto no puede ser un espacio vectorial. Entonces ya llevamos dos ejemplos de algo que no cumple un espacio vectorial, pero ahora nos vamos a ir con el ejemplo 3. En este ejemplo lo vamos a ir resolviendo de dos formas para que dependiendo cómo se los pidan sus profesores y profesoras, pues ustedes puedan responder de una forma general o de una forma particular. Entonces aquí es un ejemplo clásico, dice los polinomios de grado n forman un espacio vectorial donde n es mayor o igual a 0 y n pertenece a los números enteros. Esto se lo pueden encontrar a lo mejor con que n es un número real y bueno, ahí vamos a tener también fracciones como parte de exponentes. Pero aquí lo vamos a dejar así en números enteros. Entonces un polinomio pues tiene esta forma donde empezamos con A0, que es el primer número como lo ven aquí abajo. A1 va a ser el número que va a acompañar a la X. Aquí puede o no tener X o saltarse a los siguientes exponentes como el ejemplo que les voy a mostrar aquí abajito. Y bueno, llega hasta un grado máximo y aquí les dejo una nota. El grado del polinomio es el exponente más grande. Y para analizar, bueno, aquí tenemos uno que está en desorden, pero no importa, el exponente más grande es el 5, no importa que esté aquí adelante de este cuadrado debería estar antes de x cúbica para poder ubicar todo más rápido. Así que, bueno, siempre ordenen sus polinomios, pero aquí lo dejamos desordenado nada más para hacer esa referencia. Y aquí pues ya vimos que el grado del polinomio es 5. Así que en este ejemplo vamos a generalizar la forma de presentar los polinomios y los dos modelos serían así. Para un polinomio pues empieza en A0, A1, a n. Recuerden que esos son los números que les comentaba, los coeficientes que van aquí a los lados de las x. Y para tengo un polinomio que va a ser p de x y el otro q de x. Para manejar otro tipo de números que pueden ser igual entre sí, pero voy a definirlo como la B0 para acordarme que eso es para el segundo polinomio. Lo mismo para cada una de las letras que tengamos a continuación. Ahora sí, vamos a comenzar con el axioma número 1, donde dice que la suma de los dos vectores escrita como más b va a estar en el mismo vector. Entonces, al sumar estos dos polinomios, vamos a tener como resultado otro polinomio que igual está en grado n. Entonces aquí verán cómo voy a dejar indicado A0 más B0, A1 más B1 y al final de cuentas, si ustedes quisieran, pudieran tener una tercer constante que les indicara que esto A más 0 más B0 pues es como resultado otra constante. Por ejemplo, podríamos dejar en lugar de AB, nos seguimos con la siguiente, que les parece que le ponemos C0 aquí. En esta siguiente sería C1, que nos indica igual una constante diferente que hace referencia a la suma de estas dos constantes. Entonces ya dependiendo cómo lo maneje su profesor o profesora, lo pueden dejar de esta forma o como lo tengo arriba, indicando la suma de cada una de las constantes. Entonces,
Ahora, lo vamos a hacer de forma particular por si les piden algo ya, ¿cómo les diré? Como más enfocado a un polinomio con un grado determinado como los tengo aquí, yo me inventé estos dos que son los que vamos a ir manejando en todos los axiomas. Entonces, bueno, pues ahí está un polinomio de grado 3 con un polinomio de grado 4. Cuando lo sumo, recuerden que es sumar los números, en este caso es el 5, los exponentes que sean 1, aquí me da como resultado 3 y enseguida, si no tengo x cúbica, lo voy a bajar, lo acomodo aquí, como les decía, del más pequeño al más grande, y también voy a dejar acá de este lado a la x cuarta. Entonces me da como resultado otro polinomio que cumple con la definición principal del espacio vectorial, que es de grado n, y pues ahí está, el axioma 1 ya pasó. Nos vamos ahora con el axioma 2. Dice que el escalar que multiplica al vector, también el resultado va a estar en ese mismo campo vectorial, o sea, una multiplicación por escalares. Aquí el escalar es la c, aquí está el polinomio, aquí está la primera parte que es simplemente multiplicar por la c, y vean cómo en este renglón ya dejé en lugar de c por a0 otra constante que va a ser d0. Entonces ahí tengo el resultado, pues vuelve a ser un polinomio. Ya si le ponemos números, dejé la constante como el -2, multiplicando por cada uno de los términos, este va a ser el resultado que tengo como regreso de multiplicar por cada uno el -2 por cada uno de los términos, y pues llega a ser otro polinomio que está dentro de la definición. Es un polinomio en este caso de grado 3 y por aquí tengo mis coeficientes que, bueno, aunque son negativos, no hay ningún problema por la definición. Entonces se cumple otra vez. Recuerden que lo que decíamos que era mayor o igual a 0 se hacía referencia solamente al exponente. En este caso, para los escalares son todos los números reales, entonces ahí entran fracciones y números negativos también. Vámonos con el axioma 3. Aquí nos dice que puedo hacer el orden no me va a importar y la suma me va a dar el mismo resultado. Entonces aquí estamos pues con los dos polinomios que habíamos puesto de forma general. Aquí les dejo el resultado p más q. Bueno, primero va a ir a 0 más b0 porque tengo ese orden. Los estoy separando por paréntesis para que tengan esa pequeña observación y haya más orden. Y en este lado tengo q más px, ahora empezando con b en cada uno de los términos. Y bueno, al final de cuentas, pues esto es el mismo resultado. Lo vamos a ver más, ¿cómo les diré? Como que más clarito. En esta parte aquí tengo ya los polinomios con números. Entonces, para sumar primero p más q, pues queda 3 más 2, 5 menos 2, más 3. Aquí serían 5. En esta parte me da 3, bajo 3x cúbica y x cuarta porque no tengo ahí con quién sumarlos. Entonces, pues no pasa nada. Ahora, si yo lo sumo al revés, primero la q y después la p, me va a quedar así, 2 más 3, pero me vuelve a dar el 5. Aquí, aunque tengo un número negativo, que sería el -2, no pasa nada tampoco, porque va a ser -2 más 5 y me sigue dando el 3 positivo. Igual bajamos 3x cúbica y x cuarta. Entonces, es un polinomio que cumple con las condiciones y pues ahí está ya listo ese axioma, el número 3. Y nos vamos con el 4. El 4 dice que es una propiedad asociativa donde no va a importar el orden como yo haga la agrupación de los elementos, se va a hacer una suma. Y ven aquí cómo hace referencia igual otra vez a los polinomios y en el caso de la definición de los axiomas a los vectores. Entonces recuerden que pues al final de cuentas es un objeto matemático, entonces entra ahí en esta parte de la clasificación como un vector. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí podemos agrupar primero p más q de x y después sumar r de x. Debe ser igual que si primero dejo p de x separado y hago la suma de q más r de x. Entonces, esta primera parte, aquí se las dejo, la suma de p más q. Primero van a ver a0, b0 y lo que corresponde a r, que aquí lo definí con las constantes c, lo dejo por separado. Ahora, ya después, a la hora de sumar a0 más b0, pues voy a crear una nueva constante que es la d, y aquí lo van a observar.
Y enseguida, bueno, y lo hice ahora de la otra forma. Aquí está P más Q más R de X. Aquí está con colores para que lo vayan siguiendo. Y vean cómo al final pues me queda prácticamente lo mismo porque estas sumas no hay ningún problema. Si sumo antes un número que otro, al final de cuentas me va a dar el mismo resultado que es este de aquí, el de D0 más D1. Miren, déjenme lo subo para que lo vean con más facilidad. D0 más D1 de X más puntos suspensivos de NXN. Entonces, pero ahora viene, bueno, la comprobación con los números para que quede todavía más clarito. Ahí está, primero sumando el polinomio P más Q. Lo que les comentaba, si hay números, pues se van a sumar. En este caso, 3 más 2, 5, 5 menos 2 con el correspondiente de la X, 3X cúbica y X cuarta se siguen bajando. Entonces aquí tengo el resultado de la primera parte. Después le voy a sumar nada más R de X, que es el que está en azul. Y cuando haga las sumas, pues me va a dar 6, 4X, 5X cúbica más X cuarta. Entonces, esto debería ser igual si primero dejo a P de X separadito y luego hago las sumas de Q más R. Y aquí van a ver el resultado y miren cómo nos da exactamente lo mismo. Aquí se los dejo para que ustedes, si lo necesitan, puedan verificar paso a pasito. Ahora nos vamos con el axioma número 5, donde hay una propiedad distributiva, pero en relación a los escalares. Dice que la multiplicación de un número por la suma, así como lo tenemos aquí, va a ser igual a que ese número multiplique a cada uno de los vectores que se sumaron anteriormente. Entonces, aquí dejamos los dos vectores que voy a utilizar de forma general por la C. Ya saben que aquí estoy manejando diferentes constantes. Por ejemplo, A0 más B0 para mí va a ser D, es decir, otro número, no sabemos cuál porque es de forma general, pero ahí está. Entonces, aquí pueden ustedes dejar una siguiente letra que sería a lo mejor el resultado de multiplicarse por D, lo pueden definir como una E o nada más así. Entonces, aquí tengo la parte donde es por cada uno de los términos del polinomio. Vean cómo me va a quedar algo así, CA por 0, C por B0. Después vuelvo a agrupar y aquí sí dejé C por D0 como lo tenía acá arriba. Miren, aquí voy, aquí voy, aquí voy, en esta parte. A0 más B0 lo convierto en D0 para que me quede igualitito. Pero bueno, esto en el caso de que ustedes lo quieran ver más directo, pues aquí están los números. Primero hago la suma de los polinomios, aquí me queda 5. En esta siguiente parte hago la resta y me queda 3x. En la otra pues voy a pasar nada más 3x cúbica más x cuarta. Y al final me toca multiplicarlo por menos 2. Entonces quedaría menos 10 menos 6x cúbica menos 2x cuarta. Entonces ahora lo resuelvo primero multiplicando por cada término de los polinomios y después sumando. Aquí tengo menos 6 menos 10x menos 6x cúbica menos 4 menos aquí es positivo porque son dos números negativos, queda más 4x, y en el que sigue menos 2x cuarta. Entonces sumo todo esto y al final me va a quedar menos 10, menos 6x cúbica, menos 2x cuarta, que como verán es exactamente lo mismo. Entonces aquí también se cumple. Y bueno, ya vamos avanzando, ya llegamos al axioma número 6, donde dice que es una propiedad distributiva, ahora sí ya con vectores. Aquí van a ver en el caso de la U es un vector y los escalares que son la C y la D. Dice la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones. Entonces, pues vamos a probarlo. Aquí dejamos de la forma general. Aquí sí le puse la E para que fuera el resultado de sumar los escalares C más D y sumárselo a otro escalar que sería el A0. Entonces también lo podemos hacer multiplicando por cada término del polinomio. Aquí lo tenemos. Y esto me va a dar como resultado la siguiente parte, que lo tenemos aquí. Y enseguida podemos definir la E como la multiplicación, por ejemplo, de C por A0. Y bueno, pues a la hora de no solamente eso, de C por A0, sino el resultado de multiplicar estos dos, D por A0 también, y sumarlos. Y ya me quedaría E0, E1 y E a la N. Que por acá lo tenemos también definido así. Miren, la suma y luego la multiplicación por A0.
Perfecto, bueno, ahora vamos a definir el polinomio, los dos escalares, y aquí estoy haciendo primero la multiplicación, menos 2, perdón, la suma, esto es muy importante, menos 2 más 3 es 1, para que no se vayan a ir con la finta como lo dije ahorita que estaba multiplicando los escalares. Entonces acá nada más déjenme aseguro que sí, aquí lo dejamos como suma, no vaya a ser la de malas, y ya después al final pues una multiplicación. Entonces aquí me queda menos 2 más 3, 1, y multiplico después por cada uno de los términos, que serían 3 más 5x más 3x cúbica. Y la otra forma sería multiplicar por cada término del polinomio, menos 2 por 3 más 5x más 3x cúbica más 3 por 3 más 5x más 3x cúbica. Aquí dejo las multiplicaciones y enseguida la suma, que pues me da exactamente el mismo resultado. Entonces tenemos listo el axioma 6. Y el axioma 7 pues es una propiedad asociativa donde dice que no importa el orden en que se agrupen los elementos para hacer la suma. Así que primero puedo multiplicar por una constante d y después al final por la c. Entonces aquí les dejo la forma general y nos vamos, aquí están los resultados de la forma general, ya sea multiplicando primero por la d y enseguida por la c, o primero multiplicando los escalares y después por el polinomio. Y aquí está ya, pero con números, entonces tengo el primer escalar que va a multiplicar al polinomio, aquí está el resultado, enseguida el menos 2 por cada uno de los términos y tengo este número. Ahora vamos a probarlo multiplicando primero los escalares, me da menos 2 por 3 menos 6, al multiplicarlo por cada uno, vean cómo vuelvo a obtener el mismo resultado. Entonces ahí está. Y ahora sí, pues nos vamos con los axiomas más sencillitos, ya acabamos la parte más laboriosa. El axioma 8 nos indica que existe un vector 0 que al multiplicar en ese espacio vectorial, que a la hora de sumarlo con cualquier otro vector nos va a dar 0. Aquí el polinomio de grado 0 se va a representar de esta forma. Si, por ejemplo, n por algo ustedes dicen, bueno, n es igual a 0. Pues sí, pero no hay ningún problema porque se está multiplicando por 0. Sus coeficientes todos van a ser 0. Entonces, aunque ahí el resultado nos diera de elevar a la 0 un 1, 1 por 0, 0. Entonces, sí está presente ese polinomio de grado 0. Ahora vamos a probar con el axioma 9. Dice, existe la identidad multiplicativa 1. Quiere decir que, bueno, hay un número 1 que al multiplicar por los vectores, en este caso un polinomio el que sea, pues nos sigue dando un vector que va a estar dentro del mismo espacio vectorial. Entonces sí, aquí se cumple. Y el axioma número 10 dice, para cada vector que haya en el espacio vectorial hay un vector negativo que lo va a hacer 0. Entonces, existencia de negativos, pues sí, aquí lo vemos de forma muy general. Acuérdense que sea 0, aquí lo puse de forma más explícita el signo menos para que se pudiera ver, pero ese A0 puede tomar valores positivos o negativos. Entonces, aquí se ve más clarito, donde tengo 3 más 5x más 3x cúbica, y bueno, aquí ya tenemos números, los mismos números pero en negativo, y nos va a regresar un polinomio con resultado igual a 0 como lo indica el axioma 10. Muy bien, pues ahora sí, llegamos al final del video. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Esperamos que les haya sido de utilidad como una introducción al tema de espacios vectoriales. Recuerden que si el video les fue de utilidad o les sirvió, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Y también pueden considerar suscribirse al canal, ya que estos videos los pueden tener muy a la mano para cuando ustedes los necesiten, para regresar y revisar algún concepto que haya quedado todavía en duda. Pues ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.